Pero así como evolucionaron los camiones diésel y que hoy, que antes no tenía electrónica y hoy tienen electrónica con voltajes altos por arriba de 48 voltios, que ya se considera la zona en donde tenemos voltajes que deberían ser prohibidos en el sector petrolero, de la misma manera evolucionaron los vehículos a gasolina, que son los ciclo Ottos, y ya no son los mismos, porque al final de lo que vamos a hablar hoy básicamente es un ciclo Otto que tiene unas características específicas, especiales para trabajar con gas, ¿sí? Tanto en construcción de materiales como en tema del principio de la quema del combustible. Entonces, en ese orden de ideas, pues bienvenido a todos, no me las sé todas, aprendo con ustedes constantemente. En mis tiempos libres, pues cuando estaba vinculado con compañías, me dedico a esto, a dictar charlas en Colombia, México, Ecuador, en varias partes. Entonces, pues ya uno, más o menos lo que puedes transmitirles es mi experiencia real como tal con los vehículos. Con Scania tuve la oportunidad de estar trabajando aproximadamente 2 años, también asesorando a una empresa operadora de transporte pesado en la costa, en Cartagena y en Barranquilla, los operadores de allá, que tenían buses Scania, que tienen buses Scania todavía hoy por hoy, ¿sí? Algunos con tecnología gas y otros naturalmente diésel, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos sean todas las preguntas, trataremos de ir avanzando poco a poco tema, vamos a arrancar desde el principio del funcionamiento, porque cuando entendemos las cosas cómo funcionan, pues de esa manera se nos va a facilitar mucho más el hacer como tal en el diagnóstico. Vamos a hablar también de una temática que no tiene nada que ver como tal con la parte técnica, pero que es el proceso de diagnóstico, que eso es muy importante porque eso depende del éxito de cualquier diagnóstico y es de que se lleve a cabo como tal un procedimiento. Entonces, en ese orden de día yo creo que arrancamos, ¿no? Yo estoy instalando un multiviejo que tenía, no sé si tengan la información precisa del modelo que está acá, pero aquí sí está precisa la del modelo, entonces vamos a intentar trabajar con el computador, pero eso siempre se demora ahí mientras instala porque siempre es pesado. Entonces, en ese orden de ideas, antes de arrancar a presentar cosas específicas, vamos a hablar acerca de ciclo Otto. Vamos a hablar del ciclo Otto versus el diésel, es una imagen muy sencillita. Vamos a tratar de ver la diferencia como tal entre un ciclo y el otro, ¿no? Yo sé que ustedes están muy familiarizados con el tema del voy a extender la pantalla, de lo que es el ciclo diésel y lo que es un ciclo Otto. ¿Alguien tiene claro la diferencia como tal en el principio de funcionamiento? ¿Quién ha trabajado con motor de gasolina alguna vez acá? ¿Nadie? ¿Motor qué? ¿Quién ha trabajado con gasolina alguna vez en su vida? Me dice acá, caballero, vos también has tenido la oportunidad de trabajar. Claro, partamos desde el principio de que el ciclo Otto versus el ciclo diésel se diferencian por cómo se quema el combustible y el tipo de combustible que se utiliza, ¿sí? Normalmente un ciclo diésel lo podemos trabajar con fuel oil, ¿sí? Con aceite vegetal, porque él nació con aceite vegetal. En esos principios, cuando lo diseñó Rudolf Diesel, que trabajaba para MAN, ¿sí? El primer motor del mundo diésel nació ¿con quién? Con MAN SG. Que esa máquina no se llamaba MAN, se llamaba Siderúrgica de Nuremberg. Después se llamó MAN. Pero el primer motor diésel está en el Museo de MAN. Entonces, cuando le hablen de un motor MAN, sepan que es un motor de mucho prestigio en el mundo en realidad, porque con él fue que nació el motor diésel. Y los motores industriales a gas también fueron desarrollados inicialmente por el grupo MAN. Hoy el grupo MAN pertenece al grupo Volkswagen y por ende, pues ahí está Scania, ¿sí? Está MAN, están los motores que tiene Sinoturbo hoy por hoy montados y hay otras marcas que también están como Navitrans, que hoy por hoy le pertenece también al grupo Volkswagen. Entonces ya van ustedes ver motores MAN también en los Inter, ya están llegando con motor MAN. Entonces, eso es bueno saber que también existe un motor MAN a gas en Colombia, para que lo tengan. No lo vamos a tocar hoy, de pronto yo los menciono, les mostraré algo fundamental para que lo vayan conociendo, pero está disponible. Entonces, en ese orden de ideas, entendiendo un poquito cómo funciona el motor de gasolina, todo parte de los combustibles que se queman. Un ciclo Otto puede quemar, ¿qué? Etanol, metano, que es el gas natural con el que estamos trabajando, propano, ¿sí? Y la famosa gasolina o la nafta. Ese tipo de combustibles son compatibles ¿con qué? Con el motor de ciclo Otto. Y por el lado del diésel, pues está el fuel oil o diésel pesado, que es el que también se utiliza para los barcos, ¿sí? O para plantas. Y en las mismas petroleras se saca del pozo y va directo a algunos pozos, dependiendo del tipo de crudo que se manejen, casi que va directo al motor y se utiliza. El diésel que conocemos hoy por hoy, que ya no es el ACPM, que por eso nos preguntamos que por qué se encareció, es porque el diésel hoy por hoy también, así como tocó hacerlo con la gasolina por tema de emisiones, ha venido recibiendo una cantidad de tratamientos
y aditivación para poder hacerlo cada día mucho más compatible con las normas ambientales. Entonces, por eso hoy día el diésel no tiene ni azufre, no tiene una cantidad de cosas adicionales y tiene que mejorársele el índice de cetano. Y eso voy a mencionarlo. El comportamiento también en los dos combustibles son distintos. Todos tienen claro qué es el índice de cetano y qué es el índice de octano, por ejemplo, si hablamos de gasolina. ¿Cetano para qué sirve? Explosión. ¿Y el octano para qué sirve? El cetano. El octano creo que es la capacidad de comprimir el combustible, ¿no? Ahí vamos. Es que la facilidad con que está... Hablemos cetano primero para no revolver los temas. Cetano, diésel. Se supone que ustedes trabajan con diésel. ¿Llevan cuántos años trabajando con diésel? ¿Qué es el índice de cetano? 40 años. ¿Qué es el índice de cetano? Viejo, hombre. No, hombre. ¿Para qué sirve el índice de cetano en un motor diésel? La explosión no es para... La capacidad para detonar el combustible. La capacidad para detonar el combustible. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie? ¿Me doy? Señores, entre más alto es el índice de cetano, significa que el diésel tiene la capacidad de quemarse más fácil. Porque recordemos que un motor diésel trabaja bajo el principio que se llama el autoignición o la autoquema del combustible. ¿En el diésel tenemos chispa? No, Entonces, ¿qué provoca que el combustible se queme? compresión. La temperatura que se logra a través de ¿qué? De la compresión. Entonces, para yo poder quemar bien el combustible, necesito que ese combustible se queme más fácil. Entonces se le han metido algunos aditivos mejoradores del índice de cetano para que el combustible se queme más fácil. Subir a Euro 6, que es lo que hoy por hoy ya tenemos en Colombia, no es sencillamente llegar y decir es que voy a coger el diésel y le quito el azufre. No es solo el azufre, es subir el índice de cetano, ideal por arriba de 51. Ahora que Colombia no lo cumpla, tal vez es otra cosa. Que piensen que solo con bajar el nivel de azufre a 15 partes por millón, que tengo entendido que hoy por hoy ya está garantizado, en teoría, en Colombia para el tema del azufre, porque no es compatible con los sistemas de posttratamiento y porque es un veneno para nosotros que respiramos eso. No es sencillamente eso. Eso trae unas cosas perjudiciales, porque ahora va a haber un filtro de partículas en el escape y hay un famoso DPF, ¿sí? O filtro de partículas, o FAP también, que le llaman a otras marcas, depende de la traducción que utilicen los escáneres, cada marca es diferente. Pero ¿qué pasa? Si el combustible no se quema completo, más hollín se presenta. Entonces más rápido se saturan esos filtros. Entonces más de manera prematura toca hacer mantenimiento. Entonces, ese es el índice de cetano. Entre más alto, más fácil se quema el combustible. Ahora hablemos en gasolina. No va a entrar todavía en gas. Hablemos en gasolina, que es tal vez lo que estamos más cerca o familiarizados nosotros, porque o bien hemos tenido un vehículo a gasolina, o bien trabajamos la mecánica de un motor a gasolina, que es un ciclo Otto. En el ciclo Otto se habla de ¿qué? Del octanaje. ¿Y ese octanaje para qué sirve? Lo contrario que estábamos hablando, porque él retrasa Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que se busca es que ese combustible, que entre más alto está el índice de octano, ese combustible se resiste a quemarse de manera anticipada a que salte ¿quién? A que exista una chispa dentro de la cámara de combustión. ¿Sí? Entonces, y eso porque cada día se requiere que el combustible sea extra y porque el que compra un carro hoy por hoy de inyección directa y de vehículo moderno, que las relaciones de compresión se están aumentando, es por el tema de eficiencia térmica del motor. Se habla de que los motores son ineficientes desde el punto de vista térmico, tanto el diésel como el de gasolina, y más aún el de gasolina respecto al diésel, o el de ciclo Otto respecto al diésel. ¿Por qué razón? Por el desperdicio de energía. Hoy por hoy se llega al 54%. Tanto en diésel como en gas, más o menos está en el orden entre 50 y 54%. De hecho, el motor diésel y gas más eficiente del mundo no lo tiene ni Scania, ni lo tiene MAN, ni lo tiene Cummins, ni lo tiene nada, lo tiene Weichai. Porque salió con Bosch y vienen desarrollando y metiéndole plata al tema del desarrollo del motor. Lo tiene Weichai y una marca china. ¿Qué significa eso? Que de 100 pesos que le metes al motor, 54 pesos o 50 pesos van a que realmente ¿qué? Se lleve movimiento hacia quién? Hacia la caja. Porque al final la rueda solo llega con un 25%, si hay mucha eficiencia, un 22%. Todo el resto se desperdicia. Retomando un tema, entonces el ciclo Otto lo que básicamente utiliza es un combustible que se va a quemar exclusivamente por el efecto de un asalto, ¿de una qué? De una chispa. De una chispa, ¿sí? Son motores que trabajan a depresión, por eso emiten menos CO2 que un diésel. Los CO2, el CO2 en un motor es un gas contaminante, ¿sabían? Sí. No es tóxico, es contaminante.
Porque nosotros como seres humanos, ¿qué emitimos? Nosotros emitimos CO2. Cualquier proceso respiratorio, llámese de una máquina o llámese de un ser vivo, produce CO2. La aspiración del motor, generar combustión y emite CO2. Es natural. Pero el motor de gas emite menos. ¿Por qué razón? Porque en el motor diésel siempre hemos estado habituados a que no existe mariposa en la aceleración, no existe una mariposa de aceleración, sino que el motor siempre se llena y aspira, en teoría, del 100% o más con la ayuda del turbocargador. Mientras que un motor de ciclo Otto normalmente siempre tiene una mariposa ¿de qué? De aceleración. Entonces, detrás de esa mariposa hay un vacío, significa que el motor no se llena al 100%, sino que mientras esté sin carga, se llena a menos del 100%. Tal vez a plena carga pasa lo del diésel, se llena al 100% o más por ayuda de un turbocargador, como pasa con los motores de gas. Pero en ese proceso de funcionamiento, el motor de gas va a emitir menos CO2 porque entra parcialmente, vamos a tener un 20 o un 25% menos de aire que en un motor diésel en su funcionamiento. Por eso entonces muchas empresas, llámese Postobón, a través de renting, y llámese Solística, por ejemplo, están comprando camiones a gas. Porque de todas maneras están generando y disminuyendo un poco el impacto del CO2. El CO2 es un gas contaminante, pero no es un gas tóxico. ¿Por qué es contaminante? Porque daña la capa de ¿qué? De ozono. Entonces no es veneno porque nosotros también lo generamos, pero cuando generamos mucho CO2, las plantas, que son las que absorben el CO2, no dan la capacidad para contrarrestar lo que estamos produciendo de CO2. Y si seguimos acabando el Amazonas, pues menos va a ser, se va a dañar la capa de ozono y por ende vamos a tener rayos, pues calentamiento global, lo que ya sabemos que está pasando hoy por hoy, que ya lo estamos viviendo, y alteraciones de la naturaleza. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que entendamos la diferencia, y voy a apuntarla en el tablero, de la diferencia de un ciclo Otto y un ciclo diésel están allá. Desde el punto de vista de funcionamiento. Allá lo tenemos el ciclo Otto. Pero en el ciclo Otto, voy a borrar acá, a diferencia de un diésel, un ciclo Otto, a diferencia de un diésel, siempre en la admisión va a tener un ¿qué? Una mariposa de aceleración, ¿sí o no? Que llega pues a la culata, en donde tenemos la válvula de admisión, la válvula de escape, que eso no es desconocido para nosotros, nuestro pistón, allá dentro del cilindro. La diferencia, primero parte desde la relación de compresión que se utiliza. En un ciclo de diésel, como se busca que se autoqueme el combustible, o sea, ignicione, ¿sí? Se procura utilizar ¿qué? Una relación de compresión alta, de 14 para arriba, porque ya hay motores diésel que se han bajado un poquito por un tema de construcción, de aplicación. Un motor industrial normalmente está de 16 para arriba, pero un motor que no es, por ejemplo, para una van o para un automóvil, bajan la relación de compresión un poquito. Y por eso es clave que el combustible sea del nivel de cetano que es. Porque si yo bajo la compresión hay menos temperatura. Y por ende, ¿qué? Hay menos ¿qué? Combustión. Al menos temperatura, la calidad del combustible es mucho más importante para que se queme completo. Es importante por eso. Entonces, en un diésel, cuando uno acelera, ¿qué es lo que hace? El motor. Que eso lo tenemos que tener claro todo el mundo hoy por hoy. Trabajamos con diésel. Cuando usted acelera motor diésel, ¿qué fenómeno sucede? No. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo hace el motor diésel para acelerar? El motor diésel es un motor que siempre se llena al ¿qué? En teoría. Sabemos que no es así, pero en teoría siempre se aspira al ¿qué? El 100% de su capacidad volumétrica. El 100%. Él no tiene nada que impida que entre el aire aquí al motor. Lo que impide a veces es el tiempo, ¿no? En que dura abierto, de acuerdo a las revoluciones que va. Pero para eso se utilizan los famosos turbocargadores, para compensar eso y antes llenar lo demás. Pero cuando usted acelera un motor diésel, ¿qué hace? No pensemos en los electrónicos, pensemos en cómo era antiguamente. ¿Qué es lo que hacía usted cuando aceleraba un motor diésel? Desde el pedal que había hasta el motor. O una guaya, o una ¿qué? O una palanca. Una cremallera. Y eso movía ¿qué? Un mecanismo de la bomba que ¿qué hacía? Daba más paso de ¿qué? De combustible. Entonces lo que uno hace cuando acelera un motor diésel es dar paso de combustible, no dar paso de aire. El paso de aire y el aumento del flujo de aire es un tema resultante del turbo, de que aumente el volumen que se le entra. Pero si no tuviéramos turbo como eran los primeros motores diésel en el mundo, pues sencillamente lo que se decía era aplicarle más combustible. ¿Sí?
El motor diésel no trabaja mezcla estequiométrica. ¿Todos entienden qué es mezcla estequiométrica? 7 partes de... 14.7 a 1, ¿sí? Hay algo que se llama mezcla estequiométrica que va muy relacionado con el ciclo Otto, que en el diésel no se cumple esa ley. Los motores diésel se llaman motores a mezcla empobrecida, porque cuando están en mínima, por eso son tan económicos en relación al ciclo Otto, entre comillas, porque hoy día pues, los motores de gasolina también se han ido perfeccionando, los ciclos Ottos. En teoría se habla que es a mezcla empobrecida. Pero usted, si es muy pobre, tampoco va a funcionar. El motor no va a prender porque no tiene suficiente cantidad de combustible. Pero siempre está en mezcla pobre mientras esté sin carga. Él está en mezcla pobre. Él está empobrecido. Pero si usted le mete combustible y la enriquece y demasiado rico incluso, ¿él puede quemarlo? ¿Él se apaga? Él no se apaga. Genera todo el humo que ustedes quieran. Pero el motor diésel no sé qué. No se apaga. O sea, él es pobre, pero enriquece, se puede ir a lo que quiera. Lo que pasa es que va a botar un humaral. Eso es un motor diésel. Un motor ciclo Otto trabaja algo que se llama mezcla estequiométrica, que es una relación entre el oxígeno, molecularmente hablando, y el combustible, que es 14 puntos. Sí. Pero yo puedo tener mezcla rica o mezcla pobre. Mi mezcla ideal va a estar ¿en qué? En un rango. Acá en la mitad tengo los 14.7 que dicen. Y aquí puede estar 10 a 1. Aquí es 14.7 a 1. Y por acá puede estar alrededor de 18 a 1. El motor de ciclo Otto trabaja mezcla estequiométrica. Es decir, él tiene que estar siempre en un rango operativo entre la combinación de combustible y oxígeno. Que debe estar entre más o menos 10 y 18. Pero lo ideal es que esté siempre ¿qué? Él siempre busca estar en lo ideal. Porque cuando estoy en lo ideal contamino menos. Que es 14.7 moléculas de aire por una de combustible. ¿Sí? Esto es lo que significa. Moléculas de aire por una de combustible, pero no es de aire, es de oxígeno. Porque no todo lo que aspira el motor funciona para la quema del combustible. Si no, no tendríamos emisiones. ¿Cuánto es el oxígeno que aspira el motor? ¿Cuánto es el oxígeno que respiramos nosotros que hay en el aire? ¿Cuál es la composición química del aire que estamos respirando en este momento? Es de la... H2. No. Sí, Recordemos que estamos hablando de motores de combustión. La combustión es la interacción de tres factores, ¿no? Tres factores, ¿sí? Un carburante, un comburente y temperatura. Que la resultante de la temperatura es o bien sea un salto de una chispa, para el caso del ciclo Otto, o bien sea una compresión alta que provoca calor, ¿cierto? Pero tenemos un carburante y un comburente. El carburante puede ser diésel, metano, propano, etanol, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y el comburente es el oxígeno que está en el aire. ¿En el aire que estamos qué? ¿Cuánto oxígeno hay? Eso. ¿Quién está más recién salido del colegio? ¿Más pollo que ellos? ¿Cuánto usted? Ah, no, este. No, lo vieron en el colegio cuando estudiábamos. Señores, no alcanza a ser el 21%, uno lo redondea a 21%. Como un 1 punto algo por ciento son gases nobles que no hacen absolutamente nada. Y el resto es nitrógeno. El resto es nitrógeno. La combustión se hace con el oxígeno. Pero, ¿qué pasa? El motor no es selectivo, el motor no va a decir voy a respirar solo oxígeno. Él respira y admite ¿qué? Oxígeno con esos gases nobles y ¿con qué? Con el nitrógeno. Por eso los óxidos de nitroso que se producen es por una combustión incompleta. El poco oxígeno que queda reacciona químicamente por las altas temperaturas con el nitrógeno que ya respiramos nosotros que está en el ambiente y se provocan los NOx. Por eso el tema de la EGR, por eso el tema del SCR, de la urea en los motores diésel. Es para controlar los NOx que son gases tóxicos. Y es por eso es que se resultan, porque son gases que se producen en las reacciones químicas a muy alta temperatura. Ahí vamos a entender un poco el tema de emisiones y vamos a entender el principio de funcionamiento. Entonces, ya hablamos de que el diésel 1 da paso de combustible. Y el motor ciclo Otto, ¿qué hace uno? Volvamos a cuando no existía la electrónica. Eran los ¿qué? ¿Qué es lo que había antes? Un carburador, ¿cierto? ¿Recuerdan los carros de carburador? Ustedes no. Ni usted tampoco. Los carros de carburador, ¿cómo eran? También había una palanca o una guaya que iba a mover algo dentro del carburador. ¿Qué era lo que movía?
¿Una qué? Mariposa. Una mariposa. Entonces, en un motor de ciclo Otto, para que el motor acelere, lo que se provoca es el movimiento de una mariposa ¿de qué? De aceleración, que daba una apertura, un paso de aire. Cuando era el carburador se utilizaba algo que era el efecto Venturi. ¿Saben qué es un efecto Venturi? ¿Saben qué es un efecto Venturi? Cambia la presión del aire. Cambio de presión por la diferencia. Un efecto Venturi básicamente es como hacer un pequeño embudo. En ese pequeño embudo que se provoca, que es como cuando usted coge una manguera de agua y la cierra un poco, ¿qué pasa con el fluido? Aumenta la velocidad, no la presión. Aumenta la velocidad. Pero en donde aumenta la velocidad, en donde se reduce el área, si yo pudiera poner un manómetro ahí, ¿qué se provoca? Alrededor de las paredes de ese conducto. Cuando hace esto y se acelera el fluido, ¿qué efecto se provoca? ¿Un qué? Una succión, un vacío. En esa área donde usted reduce, si usted pudiera poner un manómetro ahí, habría un vacío ahí en ese punto. Entonces el efecto Venturi, que era un carburador, básicamente tenía algo que eran unas lumbreritas, unas perforaciones. Y en esas perforaciones estaba conectado ¿a qué? ¿Qué había en eso? Había un depósito y ahí salía el combustible a través de algo que le llamaban los chicleres, que era para calcular la cantidad de combustible que iba. Y en ese efecto, aquí donde pasaba el aire y se aceleraba, se generaba un vacío y arrastraba consigo ¿qué? La gasolina, que era en esa época, ¿cierto? Y se la llevaba al interior ¿de qué? Del motor. Bueno, la parte mecánica murió. Hoy día tenemos inyectores y los tenemos por acá. Ya no requiero de que sea arrastrado por efecto Venturi, sino que sencillamente la computadora puso un sensor acá, ¿sí? Pueden ser de presión o pueden ser también de flujo. Y cuando abre la mariposa, él mide rápidamente ¿qué? Esa cantidad de aire que pasa. Y ahora la electrónica del motor decide cuánto combustible le envía. Pero ¿de dónde se está entregando el combustible? ¿En dónde se está entregando? En el diésel, ¿dónde se entrega? En la cámara directamente. Pero aquí en los de gas, voy a hacer la aclaración, los de gas se entrega ¿dónde? Porque ya los de gasolina también existen de inyección directa. ¿Sí? Pero en los de gas se entrega ¿dónde? En el múltiple. Sea muy cerca la entrada, sea un poquito más lejos, pero se entrega acá. Pero el resultado de cuánto gas se entrega se hace a través de ¿qué? De un cálculo que hace la computadora en función de, de la necesidad operativa del cambio, de cantidad de aire que pase. Si hablamos del motor Weichai, se sigue utilizando el principio del efecto Venturi. Si hablamos del motor con tecnología Scania, con sistema de inyección Bosch, porque ese sistema de inyección es Bosch, ¿sí? Es Bosch. ¿Sí? Se utiliza ya no el efecto Venturi, sino un inyector que está trabajando a una mayor presión de lo normal. Van a ver que en Weichai el sistema de gas va a trabajar a una presión. No hablo del sistema de almacenamiento, hablo del sistema ya de entrega de combustible. Va a trabajar a una presión muy distinta a lo que trabaja este motor, que trabaja a una presión un poquito más alta. ¿Para qué? Para reemplazar ese efecto ¿qué? Ese efecto Venturi que se requiere para que el mismo motor arrastre ¿qué? El combustible. Entonces aquí está una de las grandes quejas del motor gas en el desempeño con respecto al motor diésel. Un motor gas y un motor diésel, un ciclo Otto versus un ciclo diésel, uno no es más potente que el otro. El que diga eso es mentiroso. ¿Sabían eso ustedes? Que el motor no entrega de la misma manera la fuerza, es muy distinto a que no tenga la misma fuerza o potencia. Este motor, si la marca quisiera desarrollar, que ya existen, si la marca quisiera que desarrollara hasta 500 caballos, lo hace. Lo que pasa es que nos saldríamos de temas de emisiones, el comportamiento del motor cambiaría un poco, térmicamente hablando emitiría más calor, entonces ya esa cabina no me sirve, tengo que poner una cabina más grande, voy a poder meter un radiador más grande, hay una cantidad de cosas alrededor del diseño del motor desde el punto de vista térmico, que es el que hace que uno trate de limitar un poco el desempeño del motor. Pero es que el motor, este mismo motor, existe este mismo motor de diésel, porque la base de este motor es un mismo motor diésel. Y el torque de un motor es la palanca que se logra hacer cuando aquí se describe un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Ahora, el cigüeñal de este es el mismo cigüeñal del diésel. ¿Y el torque qué es? La fuerza detrás de una palanca. ¿De qué palanca? La palanca del cigüeñal.
La fuerza viene aquí y así. Por eso se llama par motor, son dos fuerzas bajando. Par motor, ¿par de qué? De dos fuerzas sumadas. La que viene el pistón bajando y la que hace la biela así. Con la que se busca que sea la máxima cuando se logre un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Cuando usted se va a parar de una bicicleta y va a arrancar, ¿usted qué procura? Poner el pedal en qué posición. ¿Lo pone arriba? ¿Lo pone abajo? ¿Dónde lo pone? A la mitad. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde usted puede hacer mayor ¿qué? Fuerza. Lo mismo busca el motor, que esa palanca se haga en ese momento. Ahora, la palanca es la misma porque este mismo motor existe en diésel. Es el mismo motor que tiene variado ¿qué? El sistema de combustible, que tiene variada la culata y que tiene variado ¿qué? El principio de quema de combustible. Pero la palanca sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que hace que se diferencie uno con respecto al otro? Que se busca producir una cantidad aquí de ¿qué? De energía en la expansión. Que para el diésel yo utilizo tantos miligramos de combustible para lograr esa energía. En el gas lo que va a usar es tantos ¿qué? Centímetros cúbicos, decilitros, lo que quiera. La unidad de medida que quiera. Para lograr el mismo ¿qué? La misma cantidad de energía. Si yo utilizo la misma, si genero la misma cantidad de energía y la palanca es la misma, el resultado va a ser el mismo ¿qué? El mismo torque. Que yo lo limito, vuelvo y les digo, por un tema térmico, por un tema de principio de funcionamiento, pero el motor puede generar la misma ¿qué? La misma fuerza. Que no lo entregue igual es otra cosa, y esa es la queja de los conductores. ¿Cómo así que no lo entregue igual? El tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta de un motor diésel es casi instantáneo, casi instantáneo. Uno lo nota. Uno manejando con el peso encima, uno lo nota. Pero es casi instantáneo. ¿Por qué? Porque la entrega de combustible se hace ¿dónde? ¿Directamente dónde? En la cámara de combustión, que está en el pistón. Mientras que en un motor de gas, no hablo de gas porque hoy día existen los de gasolina de inyección directa llamados GDI, pero en gas no los hay todavía. ¿Sí? No los hay, ¿por qué? Porque el gas tiene un problema, que hacer un gas más liviano que el aire ambiental no se mezcla. Entonces la inyección directa no es tan viable en un motor de ¿qué? De gas. Porque el gas necesita que se mezcle. Y para que se mezcle, lo ideal es entregarlo ¿en dónde? En el múltiple de admisión, para que haya un proceso de que por la misma turbulencia del diseño de la entrada del aire se alcance a ¿qué? A entrar de manera turbulenta en el motor y se logre mezclar. Cosa que con la inyección directa no es tan preciso. Seguramente más adelante lo desarrollarán, pero por el momento no. Entonces se busca y se procura que se entregue el gas acá. Ahora, el Scania es un motor que reacciona relativamente rápido, porque trae dos inyectores por cada cilindro y los tiene muy cerca a la entrada de ¿qué? Del pistón, de la culata. Mientras que el Weichai se demora un poquitico más, porque la entrega de combustible se hace en un banco de inyectores y se utiliza un mezclador, como venían los carros de conversión. Cuando se hacían las conversiones, existía un famoso mezclador en los vehículos de gasolina que eran, como conocimos el gas inicialmente, que eran los taxis, que todo el mundo hacía las conversiones. Existía un mezclador o un mixer, que básicamente tiene un efecto Venturi con lumbreras, como hablábamos aquí, unas lumbreritas y un efecto Venturi. El motor Weichai sigue utilizando eso. Tiene inyectores, sí, pero están en un banco. Y el gas se arrastra, ¿por qué? Por succión. Por ese vacío que genera el mismo motor, aparte de la aceleración que se provoca acá en el efecto Venturi. Existe un mezclador. Ese se entrega aún más lejos y hay que esperar que viaje desde ahí hasta que entre el motor, que el pistón suba y se queme. Ese tiempo, señores, cuando uno maneja un camión de gas, lo nota en la carretera. Y esa es la queja de los conductores que dicen que estas cocinas, porque le llaman cocinas de manera despectiva, que es que, sobre todo cuando son manuales, la ventaja de este camión, por ejemplo, que es automatizado. Al ser automatizado, casi que la misma electrónica compensa de alguna manera ese desempeño, pero no va a ir al mismo paso. ¿Por qué no va al mismo paso? Por el tema de que se demora un poquito. Están muy cerca, pero no son exactamente igual la reacción del motor. El motor nace diésel y lo vuelven. El origen era un motor diésel y se convierte a gas, ¿sí? ¿En qué se trabaja? En materiales. Ya vamos a hablar de qué materiales son hoy por hoy específicos para los motores. Entonces, la idea es que entendamos que el principio de un ciclo Otto parte del hecho de que el motor trabaja a vacío, no como un diésel que trabaja siempre a aire pleno. ¿Por qué hay vacío? Porque hay un elemento estrangulador del paso del ¿qué? Del aire. Entonces, ese elemento estrangulador
Antiguamente se requería que hubiera un paso de aire alternativo, que el carburador lo tenía. Después vino la electrónica, entonces pusieron un regulador de mínima, pero el acelerador seguía siendo un elemento mecánico. Y hoy por hoy quitaron ese acelerador mecánico y lo pusieron ¿de qué tipo? Electrónico, que es una mariposa electrónica. Y esa mariposa ahora también controla el paso de aire mínima para que el motor sostenga la marcha lenta. Entonces, en un motor de gas de ciclo Otto, el motor acelera por el efecto de dar más paso de aire. En un diésel, por entregar combustible. Entonces, aquí hay dos cosas ya distintas. ¿Sí? Dos cosas distintas que tenemos que entender. Un ciclo diésel es un motor que trabaja a mezcla pobre mientras está sin carga y puede ir a mezcla rica y lo que hace es que va a generar todo el hollín del mundo y no va a quemar el combustible, pero el motor no se te ¿qué? No se te apaga. Un motor gas, si se sale, un motor gas, hago claro, Otto, si se sale de un rango operativo de combinación entre el combustible y el oxígeno, no va a trabajar. Si es muy pobre, tampoco prende como el diésel, pero si es muy rico, tampoco funciona. No logra quemar el combustible, también se apaga. Aquí sí tiene que trabajar en un rango operativo específico. ¿Quién es el que garantiza que el motor trabaje en ese rango operativo? Hoy día con la electrónica se agregó un elemento en la electrónica, en los motores electrónicos, que se llama las sondas de oxígeno, que básicamente es la que le está informando a la computadora de qué tan rica o qué tan pobre fue la mezcla, para que haga correcciones. ¿Sí? Que esas ondas de oxígeno existen de banda ancha que llaman, o rápidas, y unas que eran las tradicionales de circonio, que eran las lentas. ¿Sí? Los dos tipos de tecnología están en este motor. Bueno, entonces, ¿entendemos la diferencia del principio de funcionamiento? En el ciclo diésel se autoquema el combustible, por eso es clave el índice cetano. En el ciclo Otto se quema por efecto de una ¿qué? De un agente externo que provoque esa temperatura elevada, que es la chispa. La gente le tiene temor al gas. El gas, mientras no haya una fuente de chispa, es más seguro que un diésel. Porque si yo tengo aquí un choque de un diésel, y hay un derrame de combustible, y ahí entra en contacto con algo caliente el mismo camión, ahí llama, ¿cierto? En un motor de gas, mientras no exista chispa, el gas pesa menos que ¿qué? Que el aire ambiental. El peso molecular del gas es más ligero. Por ende, si hay una fuga repentina, primero tenemos dos efectos. El gas se encuentra en ese sistema, que es CNG, se encuentra sometido ¿qué? A una presión. Cuando yo saco un gas, cualquier gas, de una lata en spray, ¿qué pasa con la temperatura en la salida? ¿Cómo es? ¿Alguien le ha puesto el dedo a un spray? ¿O tiene esos desodorantes de spray? ¿Cómo es? Es muy frío. Entonces, si hay fuente de calor, no habría lugar para qué. Para que se queme. Y él, como es más liviano que el aire, entonces se va hacia qué? Se va hacia el ambiente. ¿Cuál es el riesgo de gas? En un sitio confinado, como un sitio de estos, ¿cierto? Aquí sí hay riesgo por ser un sitio confinado si hay una fuga. Porque el gas no tiene por dónde ¿qué? Salir. ¿Sí? El riesgo está con la chispa. Entonces ahí es donde uno tiene que tener precaución. Por otro lado, hay un tema legislativo para el tema de gas, para ustedes que van a empezar a trabajar camiones de gas. Si ustedes no están certificados, que creo que ese proceso de certificación hay un ente en Colombia, se lo va a averiguar y te va a pasar la ley, que te va a avalar, tú no puedes tocar todo lo que son tubería de gas. Si usted lo hace y pasa un accidente o pasa algo relacionado con eso, usted entra en responsabilidades. Usted puede tocar filtración, la parte de baja presión, todo lo que quiera, pero toda la parte de almacenamiento de alta presión requiere de una certificación. Si yo no la tengo, tendré que subcontratar un taller que esté avalado para el tema de gas. Sí, a menos que yo mismo me certifique como taller. Segundo, otra recomendación que dice que está en esa ley, que yo te la voy a pasar por correo, también dice que todo lo que damos de trabajo de soldadura, de carrocería y eso, o todo donde se haga trabajo de soldadura, que veo por allá mascarillas de soldadura de arco y eso, debe hacerse a una distancia mínima de donde voy a trabajar un camión de gas. Entonces hay una recomendación de que yo no puedo trabajar un camión de gas mientras tenga, o sea, yo no puedo poner este camión acá y que ya estén haciendo soldadura. No se debe hacer por norma, primero por seguridad, primero por tema personal y segundo porque la norma lo exige que sea así. ¿Sí? Porque la chispa sí es un riesgo latente para un motor con un camión de ¿qué? De gas. ¿Sí? Porque supongamos que aquí el señor va a hacer un drenaje de un filtro
se le olvidó cerrar las válvulas de los tanques de manera manual, o se confió de la eléctrica, a veces las eléctricas fallan, dio paso de gas y sencillamente hubo gas alrededor del ambiente, el señor está boleando soldadura y ¡pum! Una explosión. Entonces, esa es la recomendación del gas. El gas hay que tener miedo con respecto a la chispa. ¿Sí? De hecho, se recomienda que cuando uno va a intervenir partes del sistema de gas, ojalá sea en un sitio ventilado, abierto. O sea, mi recomendación es, si tiene un espacio aquí cercano a la parte suera, que se haga el trabajo en una zona ventilada. Estoy hablando de un tema ya de seguridad para ustedes, que eso también en los mismos manuales de Scania que quedaron instalados acá, también da como las preconizaciones de qué normas se deben cumplir a la hora de trabajar en un camión de gas. Lejos de las áreas de donde estén haciendo soldadura, ¿sí? Si se va a hacer un trabajo de soldadura en el camión, también hay que tener esa precaución de antes de hacer una verificación de fugas, sellar absolutamente todos los tanques, aparte de la desconexión de baterías que uno a veces hace por precaución desde el punto de vista electrónica por el tema de arcos eléctricos, ¿sí? Y de campos magnéticos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, siempre que se va a hacer un trabajo en un camión de gas, hay que tener unas precauciones también a la hora de intervenir por otras cosas que no tengan que ver con gas, pero hay que garantizar que no existan fugas. Entonces, hay que hacer una verificación de fugas y hay que cerrar manualmente todos los tanques. ¿Listos? Porque por eso los tanques tienen unas válvulas que pueden ser o 100% manuales o pueden ser mixtas, electro y manualmente también. ¿Listos? Y no confiarse de que cerré solo la llave principal porque él tiene una llave principal. Entonces, eso hay que hacerlo como norma y lo vamos a ver durante el transcurso y en el tema del camión. ¿Listos? Entonces, respecto al ciclo Otto, nosotros estábamos más familiarizados con el ciclo Otto con los motores de gasolina y hablábamos del octanaje, que es la capacidad que el combustible tiene a resistirse a quemarse. El gas tiene una particularidad, hay que subirle un poquito más la relación de compresión. La relación de compresión de un motor de gas está de 11 para arriba, 11, 11.5, ahí de 12. ¿Por qué razón? Porque el gas, a diferencia de la gasolina, tiene un índice de quema mucho más alto. Es decir, por lo que decía yo, es más peligrosa la gasolina y el diésel que el gas. El gas, para que se autoignicione requiere una temperatura más alta, cerca de los 450 grados, para que se autoqueme. Entonces él no se va, si yo le subo la relación de compresión al motor, él no se va a quemar por sí solo, él siempre va a requerir de que salte ¿quién? Chispa, chispa, chispa. Entonces existe que la relación de compresión en los motores de gas ciclo Otto es un poquito más alta que los de gasolina tradicionales, porque también los de gasolina se le ha venido incrementando eso y por eso se le requiere que el octanaje sea mejor. En el gas no se habla de octanaje, sino del contenido de metano. Lo ideal es que el contenido de metano esté por arriba del entre 83 y el 85%. Debe estar por arriba de eso. Si está por debajo de eso, es un gas malo, es un gas de mala calidad. ¿Qué va a pasar con el motor? Daño a largo plazo. ¿Sí? No todas las veces te van a meter un gas de mala calidad. A largo plazo puede haber daño. ¿Sí? Pero en el hacer, lo que va a pasar es que el performance del motor, el desempeño del motor va a ¿qué? Va a bajar. Cuando el desempeño del motor baja, va a demandar más ¿qué? Más consumo de combustible, es decir, más consumo de gas. Entonces el rendimiento del motor va a bajar, pero no porque el motor falle, sino porque el gas es de mala calidad. También puede generar a largo plazo algo que se llama elevación de la temperatura en la cámara. ¿Por qué? Porque se puede autoquemar si baja. Porque cuando se baja la concentración de metano, sube la de etano. ¿Cómo saber uno qué gas está comprando? Pues eso es muy difícil controlarlo, más cuando un camión tiene ruta nacional. Porque para eso están las famosas cromatografías. ¿Sí? Aquí tenemos en Colombia dos tipos de gas, con dos pesos moleculares distintos. Uno es el gas de ballenas, que es el que sale de La Guajira, y el otro es el gas de Cusiana. ¿Sí? El gas de Cusiana tiene menos concentración de metano, pero tiene mayor poder calorífico. Es decir, que aunque tiene menos metano, está dentro del rango ideal, que creo que está en 85, pero tiene mayor poder calorífico. Entonces al final da mejor rendimiento el de Cusiana. En la costa se trabaja con el gas de ballenas, que tiene una concentración por arriba del 90% de metano, pero su poder calorífico es un poquito más bajo. Entonces, el gas de la costa, aunque es para la quema de combustible es bueno, su eficiencia por poder calorífico es menor.
Por poder calorífico es que entre mejor poder calorífico se quema mejor, genera más energía, con menos gas. Entonces allá tiene menos poder calorífico. Pero hay un problema, que toda la red de gas está conectada en general. Acá en Bogotá sí llega solamente Cusiana, pero si tú te vas a Bucaramanga está mezclado, si te vas a Medellín está mezclado. De Aguachica para arriba todo está mezclado también, excepto cuando llega solo a la costa. En la parte del medio está mezclado, entonces tú no sabes qué concentración de gas tiene. Y esos son otros inconvenientes para poder calcular para las empresas el consumo que entrega la electrónica del motor con respecto al consumo que realmente se está viendo en los recibos. Eso es otro de los grandes problemas del gas. En el gas hay un tema de pérdidas como tal a la hora de uno pagar. O sea, hoy por hoy les puedo decir que mientras el diésel no lo toquen, hoy por hoy un camión de gas está consumiendo en gastos en combustible lo mismo que un diésel. Lo que cuando empezó el tema de introducir los camiones de gas, realmente había un ahorro entre un 20, un 25%, hoy por hoy no está, porque el gas está indexado al valor del dólar. Mientras el dólar esté alto, el gas está alto. Ahora, si le quitan los subsidios al diésel, que va a ser difícil porque seguramente paros va a haber seguramente, pero si le llegan a quitar los subsidios al diésel como hicieron con la gasolina, pues ya va a volverse a ver muy rentable y muy atractivo el gas. Porque por más de que esté alto, se va a abrir la brecha que existe entre el combustible diésel y el gas. Entonces se vuelve otra vez como potencialmente atractivo el tema del gas. Las empresas, ¿por qué insisten de gas? Porque recordemos que en CO2 emiten aproximadamente un 20% menos que un diésel. Entonces, en ese orden de ideas, por eso, por un tema tributario, por un tema ambiental, las empresas como Pozo, como Coca-Cola, como las grandes empresas como Argos, como Cemex, están procurando meter tecnologías alternativas porque ellos tienen unas metas de disminuir la huella de carbono. Y en ese orden de ideas viene el tema de los motores de gas. Entonces, el motor de gas, para mí, mi concepto personal, es el motor de transición. ¿A qué? A la hibridación, porque la hibridación es muy costosa, y a la electrificación total, o al hidrógeno, que van a ser posiblemente los combustibles del futuro. Este es el combustible de transición, pero esa transición puede pasar muchos años. Entonces hay que aprender a convivir con él, porque esto se va a seguir popularizando. ¿Sí? Ahora hablemos ya del principio de quema. Ya sabemos que son esta interacción de tres componentes: carburante, que es CNG, ¿sí? En este caso, que es el gas natural, que el gas natural es metano, CH4, ¿sí lo han visto? La composición, la fórmula matemática química, por eso es que emite menos contaminantes, CH4. Esa es la fórmula química del metano, ese es el gas que se utiliza en estos motores. Es decir, si habláramos cuando estábamos en colegio en química, sería ¿qué? No, C4, se me olvidó. Búsquenlo ahí a ver si ve que se me cruzaron los cables y era al revés. No, sí, es uno de carbono por 4 de hidrógeno. Sí, está bien. O sea que el motor diésel tiende a desaparecer. No, yo digo que no. El motor diésel lo van a seguir evolucionando. Lo que pasa es que el motor diésel se hace más complicado llevarlo a cumplir emisiones más altas. No es que no pueda asistir y coexistir y seguir coexistiendo, solo que se va a hacer más difícil que llegue a los niveles de emisiones. El motor de gas es mucho más fácil. Si ustedes miran la composición química también del diésel, es una cadena de carbonos más larga. Es que es un fluido, es un líquido versus un gas. Entonces, al ser un líquido y yo querer combinarlo con el oxígeno, por eso es que utilizo altas presiones de inyección en los sistemas de riel común, que ya hoy por hoy llegan a los 36.000 PSI, más o menos, que están llegando. No llega a ese límite, realmente trabajan a 2000 bar. Los sistemas que están declarados de 2500, 2700, ese es como el límite pico, pero realmente el sistema está trabajando a 2000 bar, 2200, 2300 por mucho. Y es muy inusual que trabajen eso para llegar al Euro 6. Lo que pasa es que nos venden esa idea porque el sistema puede llegar a ese límite máximo, ahí es donde abren las válvulas de protección. Pero lo que se busca es presurizar el combustible a ese nivel y hacer los orificios de inyectores más orificios y más pequeños para pulverizarlo y volverlo casi un gas para poder mezclarlo bien con el oxígeno y que se queme. Y eso cada día lo están haciendo. Entonces otras tecnologías, por ejemplo, ¿qué se está buscando? Pues
Scania lanzó en estos días el motor Super en Colombia, que ahora todos van a decir Super ahí. Es un nuevo motor que ya no trae culatín individual, que ya viene, es un motor casi creado de man y modificado. Entonces es un motor que gira más lento, entonces si gira más lento consume menos combustible. Ya se juega en compensar esas emisiones con hacer rotar el motor más lento. El torque ya los entregan desde los 800 RPM. Entonces, si yo hago que el motor gire más lento, ¿qué procuro? Pues son menos ciclos de inyección, entonces logro emitir menos y no juego con inyección de alta presión. Bajan incluso y juegan es con la presión de la compresión y la presión que mete el turbo también. O sea, empiezan a jugar con otras cositas para compensar, porque es que el tema del subir la presión hace que el combustible cada día sea más que el nivel de presión de los componentes sea más complicado. Y recordemos que el azufre que se le quitó al diésel por tema de emisiones era el mejor lubricante de extrema presión. Por eso los sistemas riel común son muy susceptibles a la calidad del combustible, a la filtración, porque se quitó lo que lubricaba el sistema de inyección, que era el azufre. Se aplicó un aditivo, pero no compensa igual. Y si yo subo la presión, peor. Y si aquí en Colombia que le metemos el biodiesel, que es higroscópico, peor. ¿Saben qué es higroscópico? El biodiesel es higroscópico, es muy bueno desde el poder calorífico, es mejor que la CPM normal que se aplica en el diésel, pero tiene un problema que es higroscópico, es decir, que se emulsiona con el ¿qué? Con la humedad. Entonces, ¿ustedes creen, no se han dado cuenta que de años para acá ya un conductor ni drena una trampa? No drenan trampas, pero usted va a ver y no ve agua. Tiene que ver que le hayan tanqueado con agua para que se vea el agua en la trampa. Pero es que acaso los tanques ya dejaron de condensar agua. De que el combustible esté caliente, el camión repose de un día para otro y ya no hay agua en el tanque. Sí hay. El tema es que quién se lo absorbió. Ese 10-12% que hoy tenemos de mezcla de diésel, por eso en el residuo a usted le sale B10, B12. Ese 12% cogió el agüita que había ahí y se la absorbió. Cuando son filtros de cartuchos en combustible, los saca y salen como una baba, como una nata. Eso es lo poquito que logra la trampa recoger. El resto pasa mezclado en el combustible. ¿Y saben qué pasa cuando el sistema de inyección eleva la presión alta? Que esa emulsión se separa y degeneran burbujas de aire en el sistema y la famosa cavitación, y empiezan a picar las bombas y empiezan a dañar los inyectores. ¿Y eso que viste en los filtros no son las algas o no? También hay eso, esa es otra de las debilidades que se tienen también, que para eso hay un químico, que vende un aditivo químico que uno ataca y quita todo, como se generan bacterias, es que eso es existen microorganismos también en el combustible, que es otro de los problemas, ¿sí? Entonces el diésel no es que no siga existiendo, tal vez mucha gente le seguirá apostando al diésel, pero lo van a hibridar, que eso genera un sobrecosto, porque un carro híbrido hereda los dos costos, el costo elevado de la fabricación del motor y de la fabricación de un eléctrico. O sea, la mitad de lo que vale un eléctrico más la que vale un diésel. Ahí revuelto. Un híbrido es costosísimo, por eso vamos a tomar agua. Entonces, para mí el combustible de transición, el gas. ¿Por qué? Porque el costo de fabricación está embebido en los tanques. Lo que hace cada un camión de eso, ¿sabes qué? El flete, porque toca hacerlos más largos entre ejes. Entonces, que uno paga el flete por metro cúbico en los barcos. Eso encarece el camión. Y segundo, la fabricación de los tanques, porque si yo le meto tanque tipo 1 es barato, pero pesa mucho y almacena poco. Porque el tipo 1, por cada litro que almacena de gas, por cada litro volumétrico del cilindro, pesa 1 kilo cada litro. Ya el tipo 2 pesa más o menos 0.75, 0.8 kilogramos por litro. El tipo 3, el tipo 2 es acero cubierto de fibra de carbono. El tipo 3 es un material compuesto, sintético, dicen algunos, para mí eso sigue siendo un acero, pero más delgado, cubierto de fibra de carbono. El tipo 3 sí pesa 0,5 a 1. Y el que es extremadamente costoso, que los Transmilenio los tienen, que es, y los que llegan con unas Kenworth que llegaron de basuras, compactadores de basuras, que es el tipo 4, que China no fabrica tipo 4, solo fabrican ese en Europa y en Estados Unidos. El tipo 4 es 100%, es un compuesto plástico cubierto de 100% de fibra de carbono. Ese sí pesa 0.1 o 0, eso es súper liviano. Pero 3 cilindros de esos valen más que el camión. Valen más que el camión. Entonces eso es lo que encarece, los tanques es lo que encarece un camión de estos. ¿Y sube el peso cuánto? Depende del tipo de cilindro que se utilice. Pero un cabezote de estos debe estar pesando por lo menos cerca de las 10 toneladas.
Este debe estar pesando cerca de las 10 toneladas, si no las 10. Y no tiene la capacidad de lo que trae, por ejemplo, un FAO, un Wichai. Porque como le meten el rack atrás de la cabina, esos son puros tipo 3 y le meten 8. Pero por más que sea, eso pesa 10, 100, 10, 200 más o menos. Pesa un camión de esos. El gas al final no pesa mucho. Realmente son los tanques. Para mí el mundo ideal está el LNG. Ya vamos a hablar de siglas, vamos a hablar de cálculos de volumen. Que si nos vamos a reunir con una empresa, hablemos con propiedad también de cómo es el tema del almacenamiento, hay fórmulas matemáticas. Y para que entiendan el tema de pérdidas de combustible por el negocio, que también hay negocio en la estación. En la estación, no el conductor aquí es muy difícil que se lo roba. Aquí el negocio lo tiene la estación. Es una de las ventajas del gas. Del gas es que no hay robo de combustible, como tal, por el conductor, pero hay pérdidas. Ya les voy a decir dónde están las pérdidas. Porque sí las hay. Entonces, señores, el motor de ciclo Otto es un motor que tiene una relación más baja de compresión y que requiere de un elemento externo que genere una chispa, por eso la famosa bujía. De eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar de características del gas. El gas que se utiliza para este motor, para esta tecnología de motor, es el metano, ¿sí? Que es CH4, que es una molécula de carbono combinada con 4 de hidrógeno. Aquí ya vimos la fórmula matemática. Entonces, como es un gas tan simple, es muy fácil de descomponerlo en una combustión. Por eso, en teoría, es por eso que el motor de gas es el combustible de transición. Muchos lo ven de esa manera. ¿Por qué razón? Porque es mucho más fácil llevarlo a que se haga una quema completa. El diésel, hoy por hoy, que suba la presión, que ponga un filtro de partículas, que ponga el LGR, que aplique la inyección de urea. ¿Sabe cuántos sensores puede un Euro 6 hoy por hoy tiene en el escape? Por lo menos unos 12 sensores. Solo escape. En el solo sistema escape. Entre sondas de oxígeno, sondas de temperatura, sensores de presión diferencial. O sea, tiene una cantidad de electrónica en el escape que ustedes tienen que prepararse porque eso es lo que ya empezó a regir a partir de enero. Y les van a llegar. Si no es que ya le están llegando. Entonces hay una cantidad electrónica. Entonces el diésel se hace muy complejo. En cambio el gas es muy simple. Es CH4. Descomponer químicamente el metano es mucho más fácil porque es una sola molécula de carbono combinada con 4 de hidrógeno. Pero el gas tiene una propiedad complicada, que su peso molecular es más bajo que el aire ambiental. Que el aire. Disculpen mi letra, estoy escribiéndola. Segundo, es dieléctrico. Es dieléctrico. ¿Cómo así que el gas es dieléctrico? Conduce corriente. Dieléctrico es lo contrario, que no conduce. Mientras que una gasolina sí es conductiva, porque es un fluido. Es muy fácil, cuando son fluidos de tipo líquido, es muy fácil que conduzcan. Entonces, cuando salta la chispa en un motor de gasolina, es muy fácil que la chispa, ¿qué? Salte. En un motor de gas, no. Entonces, una de las diferencias, y es donde se cometen pecados, voy a empezar a hablar de pecados con los motores de gas. Como es dieléctrico, el gap del electrodo, aquí yo tengo la bujía, y aquí tengo el cuerpo de la bujía, y al cuerpo hay un ¿qué? Hay una masa, ¿no? Este gap, este espacio que está entre el electrodo negativo y positivo de la bujía, ¿sí? En un motor de gasolina están en el orden de 1 milímetro. En un motor de gas normalmente están en 0,25 milímetros. Mucho más cerrado. Para facilitarle que la chispa ¿qué? Salte más fácil. Algunos genios acá en Colombia, y eso les voy comentando, llegaron y dijeron, bujía de iridio. Fueron, buscaron en el comercio y le metieron bujía de motor de gasolina, que era iridio, doble iridium, original, Bosch. Pero ¿qué pasa? La bujía no es simplemente coger y llegar y cerrarla. Ellos primero dejaron la bujía abierta. ¿Qué se dañaron? Bobinas. Porque cuando yo amplío esta distancia, quien se va a forzar a elevar más el voltaje es ¿quién? Claro. Es como si yo tengo que hacer este salto de aquí a acá, pero ahora me pueden hacer un salto de aquí hasta ¿dónde? Automáticamente la bobina eleva el voltaje. Y si uno lo medía con una punta COP o podía medir la alta tensión, se iban a dar cuenta que si el voltaje de salto era de 30.000 voltios, subía a 40.000. Si yo tengo que elevar más el voltaje, yo me tengo que desgastar más.
Si yo me desgasto más, duro menos y se dañan las bobinas. Primer problema. Segundo problema. Yo estoy adelantándome para ir hablando de problemitas para que ustedes no cometan los mismos pecados que cometió mucha gente con su desconocimiento. Segundo problema. Listo, pusieron la bujía de 1 milímetro. Segundo problema es que la chispa se busca que cuando está el ralentí salte más o menos 20 grados antes de ¿qué? De punto muerto superior. Y ya en funcionamiento normalmente eso puede llegar hasta 40 grados antes de ¿qué? Ya en rotación puede llegar hasta un avance de 40 grados antes de PMS. ¿Para qué? Para que el combustible se queme y cuando coincida el pistón en los famosos ¿qué? 90 ¿qué? Lo que se busca es que la máxima fuerza se logre en ese momento. Cuando se pone la bujía con la apertura más allá de lo normal, porque la bujía no era o porque no estaba calibrada, la chispa tarda en saltar. La computadora puede decir, la voy a hacer saltar 20 grados antes, pero la realidad pasa que ¿qué? Que no salta en el momento en que debe que saltar, va a saltar atrasada. Si salta atrasada, el motor pierde fuerza. Segundo, la temperatura del cilindro tiende a subirse un poquito, porque hay algo que se llama el autoencendido también, se provoca autoencendido. Ya les explico por qué se provoca también autoencendido. Otro de los inconvenientes, llegaron y dijeron, cerrémosla. ¿Listo? La cogieron y le dieron golpecito acá y la cerraron y la dejaron en lo que era. Esa bujía tiene un grado térmico, las bujías tienen grado térmico. El grado térmico de la bujía, que lo vamos a ver que cada bujía, pues, si la podemos quitar, vamos a intentar ahorita bajar una. El grado térmico de la bujía, básicamente, no solamente se habla de grado térmico, pero eso es la resistencia interna. Es que antiguamente, cuando se tenían cables de alta, las bujías no tenían resistencia. Era muy baja. ¿Y la resistencia la tenía quién? Los cables. Cuando se puso las bujías sistemas COP, como son estos, ¿todos entienden qué es COP? Coil over plug, o sea, bobina sobre bujía. Los sistemas COP eliminaron el cable de alta. Hay una conexión directa. Entonces, ¿a quién se le puso la resistencia? A la bujía. Y esa resistencia tiene una relación con el grado térmico de la bujía. Cuando hablamos del grado térmico, también es el grado que también la bujía puede ¿qué? Funcionar. Cogieron bujías de gasolina y ella se empieza ¿qué? A calentar. El grado térmico es la distancia en que entra en contacto la cerámica con el cuerpo de la rosca donde está la bujía, para que disipe más o menos ¿qué? Calor. Esa cerámica por dentro entra en contacto ¿con quién? Con el cuerpo de la bujía. ¿Tenemos una bujía por ahí de pronto casualidad? Si no, toca bajarla, ahorita la miramos. Esa bujía, entre más salga o menos salga del cuerpo el electro o entre más rápido en contacto, porque puede ser interno el diseño, más disipa calor o menos disipa calor. Es el famoso grado térmico, que tiene una relación con la resistencia de la bujía. Entonces, si no disipa lo suficiente el calor, se genera que ella se pone en rojo vivo. Se calienta tanto la bujía por dentro, que la misma bujía quema el combustible de manera anticipada. Y se genera el famoso knock. ¿Qué es el knock dentro de un motor? Cascabeleo. El famoso cascabeleo. Pero el knock tiene un problema. El knock tiene un problema y es que aparte de que aumenta la temperatura de la cámara y de que provoca que dos frentes de llama choquen, ¿sí? Choquen dos, en donde se quema por dentro de la bujía y cuando salta la chispa. Gracias. Entonces la bujía, como decimos, tiene una cerámica aquí. ¿Sí ven que esta casi no entra en contacto? Mire que casi que es hueco por dentro aquí. Viene la cerámica a entrar por acá adentro con contacto. Otros pueden entrar antes en contacto para que disipen más o menos calor. Si quieren, pásenle, miren aquí. Ahí se ve que esta casi que no entra en contacto con el cuerpo del S. Ese grado térmico es también el diseño interno de qué tan rápido entra en contacto con el cuerpo de la bujía para que disipe el calor en el bloque, o en la culata, mejor dicho, y en el refrigerante. Entonces, si se genera preencendido, se aumenta la presión dentro del cilindro. Si se aumenta la presión dentro del cilindro, se aumenta la temperatura dentro del cilindro, porque a mayor presión, mayor temperatura. Si se aumenta la temperatura dentro del cilindro, el pistón trabaja fuera de rango. El aceite se quema, se carboniza, se adhieren los anillos se anchan más de lo normal, aprietan contra la camisa, calientan la cabeza del pistón y el pistón se funde. Resultado de jugar con bujías que no son pistones fundidos.
Entonces ahí vamos aprendiendo detalles técnicos que vamos a verlos en el funcionar del motor, que hay que tener cuidado. Se debe usar la bujía que es, o la homóloga a la que es, pero homóloga sustentada. No el que falla, miro una herida y dijo, ah, esta es igual, la cerramos y chao. No. Tiene que tener la misma resistencia, el mismo grado térmico y debe aplicar. Debe ser casi un famoso cross-reference. Si yo tengo la referencia de Scania, voy a la Bosch y ellos me tienen que pasar la ficha técnica de que cruce y es homóloga de esa. Ahí sí la uso. Del resto, no la uso. ¿Listos? Entonces, eso es importante. El tema de la bujía. Entonces, el gas es dieléctrico. Por eso la bujía del gap es mucho más cerrado. Importante ser eso. Esa es la razón por la cual el electrodo va tan cerrado. 0,25, 0,30. Eso es importante tenerlo presente. La bujía no solamente, no usar la bujía que es, no solamente pone en riesgo el motor, sino que daña también bobinas de manera prematura. Una pregunta. Cuando uno saca una bujía de un motor gas, sale nueva, siempre. Incluida. Color caramelito, suave, leve caramelo, sí. ¿Se desgasta menos o qué? ¿O por qué? No, lo que pasa es que como la combustión del gas es una combustión más limpia porque no produce hollín. Es 99.8% libre de hollín. Entonces no hay depósitos tampoco en las bujías. Ahora, si te empieza a salir con depósito de la bujía, les voy a dar un tips. No están drenando las trampas de aceite o los filtros ya no están haciendo sus trabajos. Entonces le está llegando aceite a la bujía. Pero ese aceite no proviene ¿de dónde? Del motor. ¿Proviene de quién? ¿Proviene de quién? Del gas. Sí, exacto. ¿Y el gas en qué momento se combina con aceite? Las estaciones. Las estaciones pueden tener compresores tipo seco o tipo húmedo. El compresor de tipo seco son extremadamente costosos. Entonces nadie los tiene. La mayoría de los compresores de las estaciones de gas son de tipo húmedo, son ya viejos, están deteriorados y emiten mucho aceite. Y ese aceite va a parar a los tanques, aparte de que le quitan capacidad volumétrica al tanque, va a parar también al motor y cuando empiecen a haber bujías, a menos que haya un problema mecánico del motor, que también puede pasar, pero cuando uno ve que la bujía constantemente me llega con una coloración levemente negra en el electrodos, eso es una clara señal de que no están drenando trampas oportunamente o que el filtro ya no está haciendo bien su trabajo de separar el aceite y por ende le está llegando aceite ¿a quién? A las bujías. Aparte que también daña los inyectores y lo empieza a saturar y lo empieza a tapar. Entonces hay que tener presente eso. Señores, el gas puede venir en dos presentaciones. Bueno, en tres. CNG, LNG o RNG. CNG significa Compressor Natural Gas, gas natural comprimido. LNG, gas natural licuado. Cuando yo digo que está licuado significa que está en qué forma? En líquido. Y RNG, que es gas natural reciclado. ¿Cómo así? ¿Reciclado? ¿Dónde sale eso? Que ese reciclado puede estar o así o así. Solo es que es la forma en que obtengo el gas, más no la forma en que está presente. Compostajes. Compostajes. ¿Qué es compostar algo? Descomponer las basuras, por ejemplo. El gas se puede sacar el metano de los compostajes. Por ejemplo, ¿quién hoy por hoy está practicando obtención de gas por compostaje? Los botaderos. Ellos tienen producción de gas por compostaje. Lo que pasa es que lo usan casi que para su consumo propio. Entonces tienen un motorcito generador ahí de gas. ¿Sí? Y lo que hacen es que cogen el gas que producen y lo queman ahí. Lo queman en sus motores para generar energía, para mover algún motor. Entonces de esa manera ellos hacen compensación de huella de carbono. En los botaderos está así. Los otros que están recuperando un poquito de gas en compostaje y están haciendo lo mismo son las palmeras, las que producen aceite de palma y biodiesel. Hacen unas piscinas grandes y esas piscinas grandes le meten bacterias y a esas bacterias lo forran después con un plástico. Que se forra y se forman unos balones así grandes. Y ese gas después lo sacan y lo inyectan también a un motor de combustible para que genere energía, para que mueva lo que quieran en la planta. Y de esa manera pues también reciben ciertos beneficios. El compostaje, gas en compostaje. Entonces más que sea una forma o un estado del gas, es la obtención del gas, que es un gas
resultante de alguna manera de una recuperación por medio de compostajes. Un gas en teoría más ecológico que un gas que tiene muchos ácidos. Entonces es muy abrasivo con el motor, con los lubricantes. O sea, no es que sea malo, es muy bueno, pero el tema es que como es un gas que no lo tratan, un motor de estos, eso es... Sí, en Europa también hay RNG. Lo que pasa es que es más caro por su obtención y es un gas tratado para que no tenga esos ácidos y esos otros. Azufre también tiene, que es malo. Le hacen un tratamiento, entonces es más caro de lo normal. Pero si tu empresa opera con eso, pues tiene unos beneficios también, tengo entendido, tributarios allá. ¿Qué pasa? Entonces, pensando un poquito en el gas, LNG es el mundo ideal del gas. ¿Por qué LNG es el mundo ideal del gas? Porque LNG le da la autonomía idéntica a un diésel. Porque el gas está en forma líquida, está a menos 162 grados centígrados. En el camión, en unos tanques especiales a menos 162 grados centígrados. Al estar a baja temperatura, el gas se condensa y se vuelve líquido. Eso está al vacío. Pero en Colombia no lo tenemos, solo hay una empresa que está operando con eso, que se llama Turgas, que suministran gas en Antioquia, en varias partes a municipios. Entonces los camiones son LNG y cargan LNG. Entonces el camión casi que va con su mismo suministro garantizado. Y la ventaja es que tiene la autonomía de un diésel, puede recorrer 1000 kilómetros sin un solo tanqueo. Los tanques normalmente son de 600, 900 y 1000 litros y hay de 1300 litros. Y se llenan, dependiendo de la tecnología, entre un 90 y un 95%. Ya les puedo más adelante dar una relación entre litro de gas líquido a litro de gas, a metro cúbico de gas comprimido. Entonces, lo que usamos en Colombia por un tema de cadena de abastecimiento es que CNG. ¿Sí? Entonces, cuando uno busque piezas y componentes de gas internacionalmente, no pongan GND, no aparece por ningún lado. Pronto que en Colombia y Latinoamérica, tiene que poner ¿qué? CNG. Inyector CNG. Válvula CNG. Esa es la terminología correcta internacional para buscar cosas. Si pone GND, eso es muy latino, eso es muy de acá. Entonces CNG. El CNG es un gas que está comprimido. ¿Comprimido a qué? A 20 megapascales. Que equivalen a 200 bar, aproximadamente 3000. Esto para la norma colombiana. Estados Unidos trabaja a 25 megapascales. Nosotros lamentablemente nos dejaron en 20. Ojalá nos hubieran dejado en 25, porque si yo aumento la presión, aumento la cantidad de gas que le entra también a ¿qué? A los tanques. Ese hubiera sido el mundo ideal, pero no pasó. Nos dejaron en 3000 PSI, que son... Eso hay que depender. Es como la legislación. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene sus propias normas internas. En cambio, Colombia siempre se ha reñido a la comunidad europea, a las Naciones Unidas, a la UN. ¿Sí? A la UN. Colombia siempre quiere copiar todo de la UN, Euro 6, ¿sí? Y la UN en el mundo en general trabaja a 20 megapascales. Solo Estados Unidos es el que trabaja a 25. Entonces, entre más presión, mayor volumen entra. También tiene sus desventajas, no las vamos a mencionar, pero que de hecho de ahí está el negocio de las estaciones hoy por hoy. Voy a borrar un poquito acá. Pero es bueno tenerlo presente y que lo conozcan, ¿sí? Entonces, la fórmula matemática para calcular volumen de un solo cilindro es que la fórmula matemática para calcular metro cúbico, o nanómetro cúbico, porque así es que sale, es igual a ¿qué? Al volumen en litros multiplicados por la presión dividido al 100. Entonces, si yo aquí incluso quiero hacer un cálculo de cuánto gas me queda en carretera y un conductor me dice, ingeniero, ¿será que sí llego o no llego? Hay una forma de calcularlo. ¿Cómo funciona? Entonces yo tengo el volumen en litros. No sé, estos creo que traen, ¿esta es una 6x4 o 6x2? O 4x2, pero no 6x4. Esta creo que trae tanques de 80 litros por los lados, tipo 1. Esos 4 que van, los 8 que van así, 4 y 4 son de 80 litros. Si yo mirara solo un tanque, estamos hablando de 80 litros por la presión. La presión máxima de llenado, ¿cuál es? Pero la presión la van a poner en megapascales siempre, por 20. Dividido, ¿qué? 100. Entonces, 80 por 20, pues por 8, 16. ¿Cierto? Es decir, que un solo cilindro de estos de 80 litros tiene 16 nanómetros cúbicos.
o metro cúbico, como quieran decirlo. Los residuos cuando lo ven en la estación dice NM. Entonces, tiene 8, sin contar el rack que le pusieron adaptado, porque eso lo pusieron en Colombia. Eso lo hizo viable. Bien hecho. ¿Cómo? Muy bien hecho, claro. 80, tenemos 8 de 80, entonces 80 por 8 para el volumen total de como venía original el camión. Háganlo con calculadora porque ahí sí les va a dar una suma mucho más grande. Ah, 640. Listo, multiplíquenlo por 20. El doble. Y díganos 100. Háganlo el ejercicio con la calculadora. Tranquilo, yo que queremos ser todos matemáticos, hacerlo de la cabeza, pero. De los malos inventos del siglo XX, calculadora. Sí, nos volvió perezoso, ¿sí o no? Hagan la calculadora, úsenla. 8 por 80 multiplicado por 20 el resultado, dividido 100. Y ahí les da el volumen original que traía ese camión. ¿Cuánto? ¿Qué? Entonces, el sistema original venía de 128 NM cúbico. Esa vaina usted no va, eso sirve por banear. Eso solo sirve por banear. Eso de aquí a Ibagué y volver ya no, de pronto llegaba porque bajando no consume, pero subiendo se quedaba. Eso no sirve para nada. Pero le agregaron un rack atrás. Un rack atrás que no sé cuántos litros. Tocaría mirar el tanque porque cada tanque tiene una nomenclatura. Por ejemplo, la FAU, que también están trabajando acá el compañero, es estar en 8 tanques de 260. ¿Cuánto da eso? Por 20 dividido 100. 8 por 260. Esos son de 260. Serían 416 metros cúbicos. Ahora, imagínense el rendimiento, la diferencia de rendimiento. Por eso era necesario a estos carros agregarle el rack, porque no iban a ir ni a la vuelta de la esquina sin ese rack. Urbanear nomás. Urbanear nomás. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahorrarse en costos, las fábricas a la hora de vender el camión, se pifian en eso, cuando deberían traerlo desde fábrica con eso. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si yo le pido a Scania traer tanques tipo 2, tipo 3 o tipo 4, si el camión vale ¿cuánto más o menos un caso de esos? Iba a valer 1200. Porque Scania no va a comprarle a una marca china. Scania va y le compra a WE, que es una marca tope. O una marca sueca, una marca europea. Entonces, ¿qué pasa? El precio del camión se diera ¿qué? Entonces está en tanques tipo 1, que son los más pesados, en la configuración más baja. Y las mismas distribuidoras en Colombia lo que hacen es que buscan empresas que le hagan el rackcito y le hagan el incremento del volumen. ¿Para bajar qué? Costos. Bueno, y el tema del peso también ha sido ¿Cómo lo grababan? Con los tanques que nombraste ahora. Con tanques. Son tanques. Es que esos tanques. ¿Oh? Un camión que trabaje de aquí a la costa atlántica. Costa atlántica puede tener un rendimiento más o menos de 1.7, 1.8 kilómetros por metro cúbico. Entonces, imaginen el rendimiento de 1.8 por esto. Multipliquen 1.8 por 128. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 230. ¿Cuánto? 230. Quítale un 15%. ¿Al 230? ¿Qué es eso? La economía. ¿Cuánto? 200 kilómetros desde que has tirado. Porque el sistema requiere una presión mínima para trabajar. Él nunca saca todo el gas del tanque. Entonces, ¿qué? 200 kilómetros desde que has tirado con ese camión, con carga. Hazlo con ese. Y quítale 15%. 636. Toda la costa. No, pero 600 kilómetros. Pero
permite mover. Ya logras avanzar. Bacán. Ahora, los llama el cliente para que los asesore. Un segundito. Ay, esto aquí, aquí ahora me lo desconectaron. Entonces, señores, ¿hay forma de uno calcular cuánto gas le queda? Sí, sí hay forma, con la misma fórmula. Porque recordemos qué es lo que va variando. ¿El volumen de los cilindros cambia? No, no. ¿Qué es lo que va cambiando en función de que yo voy avanzando en el recorrido? ¿La qué? La presión. La presión. Y la Fórmula 1 tiene la presión en medida, claro. Está en megapascales. El camión debe tener un reloj en la caja de ¿qué? En la caja física como tal de las válvulas, y aparte de eso, a veces la electrónica en los tableros también muestra la presión. No todos, algunos sí ya muestran volumen, porque hacen un cálculo con un valor fijo preestablecido de masa como tal del gas. Pero otros sí te dan el valor de presión, te dicen tantos megapascales, o te lo puede dar en bares, o te lo puede dar PSI, cada marca pues al final personaliza eso. Pero la fórmula usted la puede volver megapascales. Entonces supongamos que ya vamos avanzando en el viaje, y ya llevo 11 megapascales. Entonces, ¿cómo sería la fórmula, por ejemplo, si habláramos de este? Ya no tengo 20, tengo 11. Me quedan 11. Entonces, 8 por 2, 60 por 11 dividido 100, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? Menos el 15%. Ay, no me le quite más. Ya les explico ese 15% que le estoy quitando de qué es. Pues ya les dije, no sale todo el gas de qué. Queda ahí en esta 194. Es decir, le quedan 194 metros cúbicos útiles. Si voy en el plan, le calculo para ir un 1.8 de rendimiento. Un 2 incluso podrían si voy en el plan. Entonces me quedaría más o menos unos 400 kilómetros para poder llegar a una estación. De esa manera uno puede decirle cuánto gas le queda, cuánta presión tiene, tanto. Uno si sabe el volumen total del camión, uno le dice, puede más o menos avanzar tanto. La próxima estación puede estar en Aguachica, bueno, lo que sea, en la ruta. Pero si está en condición que quebrada montaña, bájele a 1.3 o 1.2 y haga el cálculo sobre eso. Y eso es lo que le va a quedar. Sin contar fugas, con una conducción correcta. Del peor escenario. 1. Siempre restando ese remanente que les digo que no entrega ¿qué? El camión. Ahora, ¿por qué yo les decía que el negocio está en la estación? Porque el CNG se vende en el mundo en... ¿Clara la fórmula? Esta fórmula también me pueden indicar a mí cuánto estoy consumiendo. Porque si yo cojo, voy con 11, significa que ya me gasté ¿cuántos megapascales? 9. Entonces, si yo cojo esos 9, los multiplico, puedo saber cuántos metros cúbicos en teoría me he consumido. Entonces, yo puedo decir también rendimiento, cojo kilometraje del trayecto y cuánto ha bajado la presión, hago la fórmula y divido kilómetros en metros cúbicos y me da ¿qué? Rendimiento. Supongamos que me consumí los 9, hágame el cálculo de 9, me consumí 9 y he recorrido 300 kilómetros desde el último repostaje. Entonces multipliquen eso, ahí sí no me le quiten el 15%. 182. 182, entonces 300 dividido 182. ¿Cuánto da? ¿Qué rendimiento da? 1.6. Entonces voy con un rendimiento hasta el momento de 1.6 kilómetros por metro cúbico. Así se calcula. Pregúntale a alguien de Scania si sabe hacerlo así.
Hay mucho empirismo en esto. Realmente, pues uno ya queda fregado con estos carros ya 4 o 5 años, ya más o menos sabe cómo formular todo. Ahora, ¿cuál es el negocio del gas? Es la forma en que nos lo venden. En el mundo se vende el gas, en el mundo, en países serios, se vende el gas en kilogramos. Voy a borrar. En kilogramo de gas. ¿Por qué en kilogramo? ¿Por qué es importante el kilogramo? Porque el kilogramo nos está vendiendo ¿qué? Esto es una unidad de ¿qué? ¿El término correcto es? Masa. Mientras que el metro cúbico es una unidad de ¿qué? De volumen. Ahora, ¿por qué el negocio está para la estación ahí? ¿Qué pasa cuando yo comprimo algo o lo caliento? Se expande. El volumen cambia naturalmente, pero el gas se me ha ¿qué? Al calentarlo se me ha ¿qué? Expandido. Cuando yo el gas se me expande, yo pierdo ¿qué? Me aumenta el volumen, me da un volumen ficticio y pierdo masa. Ahí está el negocio. Normal, ¿cómo? Claro. ¿Cómo funciona el gas comprimido? Bajo un efecto de ¿qué? De compresión. Cuando me comprimen el gas, me lo calientan. Si todo componente al calentarse se expande o al enfriarse se contrae, el gas, al ser un gas, es mucho más susceptible a ¿qué? A esos cambios. ¿A qué hora le dicen a uno que uno debe tanquear? Preferiblemente, su carro de gasolina, su moto, lo que sea. En la noche tarde o a la madrugada es el ideal. El ideal es en la mañana, no en la noche ni siquiera, en la mañana. Porque ya que está frío, entonces en teoría uno recibe más masa. Y estamos hablando de un fluido líquido, que es menos susceptible a expandirse o a contraerse. Un sólido, pues mucho menos, un sólido, pero también sufre cambios de temperatura. Ahora un gas es peor aún. Entonces, ¿qué pasa? Las estaciones no tienen algo que le llaman el cooler. El cooler es un post-enfriador, como si habláramos de un intercooler. La mayoría de las estaciones se ahorran esa plática. No tienen el cooler. Pero ellos sí, por ejemplo, si TGI es el que me entrega el gas a mí, TGI es la red que transporta el gas, que son los gasoductos. Y TGI le tiene ¿qué? Un registro en la entrada a la estación. Y le mide metro cúbico también. Pero la estación llega y comprime el gas. Entonces, ¿el gas qué pasa? A mayor temperatura, a la compresión, mayor ¿qué? Presión. A mayor temperatura, mayor presión. La estación se dispara, ¿por qué? ¿Qué hace que la estación a la hora de yo tanquear gas se dispare y corte el suministro? Que está basada en un valor de ¿qué? Si al aumentar la temperatura por el efecto de compresión se me dispara a los 20 megapascales, señores, la realidad es que como no hay un cooler, como no hay un post-enfriador, el gas va a entrar muy ¿qué? Caliente. Muy caliente. Pierde masa y cuando si usted dejara el carro reposar el camión ahí después del tanqueo, en vez de haber 20 megapascales puede encontrar más o menos unos 17.5. Adivine quién se gana ese 2.5. Porque el efecto de calentamiento del gas y de pérdida de poder calorífico y de masa es a partir del compresor para adelante. A la estación le facturan lo que es. Los cambios de temperatura pues, de la presión que viene el gasoducto son mínimos. ¿Quién pierde ahí? El camión. El negocio ya no está en los conductores, lo tienen con las estaciones. Así de sencillo. Pues la verdad es que en una época no fue negocio porque la inversión era alta, entonces empezaron y la demanda era muy baja de gas, entonces mucha gente invirtió y luego empezó a devolver equipos. Ahora como está popularizando el tema de camiones, están otra vez volviendo a poner estaciones. Entonces señores, el efecto del calentamiento del gas, ustedes tanquean y abrillan el camión ahí al lado. Déjenlo que repose 1 horita, 2 horitas y van a ver qué pasa con la aguja de la presión. Ahí recupera la masa real y bajó. Entonces, la realidad es que usted piensa que va con 416 en la FAU de metros cúbicos. No es así.
No va con 416, va con 17.5, que puede ser un 15, un 20% menos. Entonces, ¿eso quién se lo gana? La estación. ¿Quién lo pierde? El camión. Y aparte de eso, eso hace que sea mucho más difícil calcular la relación entre lo que la computadora del camión dice que está consumiendo con lo que la realidad está saliendo en el recibo. Eso es muy difícil eso. Es muy difícil. Pues tendrían que cambiar la legislación de Colombia y vendernos el gas en kilogramo. Porque hay un peso específico del gas. El gas pesa. Y en la cromatografía que entregan está el peso del gas. Que si no me falla la memoria, creo que es 0,450 más o menos. Gramos por metro cúbico. El peso sí no cambia. ¿No? La masa. En la otra parte del mundo, ¿qué pasa? En la otra parte del mundo nos tanquean con presión y la estación corta por presión. Pero la estación tiene un sensor de temperatura y te hace el ajuste, corrección de ¿qué? De masa. Te venden masa. Pues la variedad de climas que tenemos en este país. Imagínense, acá en Bogotá no pasa tanto. Tanqué en Aguachica, tanqué en la costa, peor aún, al rayo de la 1 de la tarde. 20% por ahí. 20% mínimo estás perdiendo. Y aún así, cuando el gas está barato, daba economía. Aún así. Hoy por hoy, la economía del camión se la está quedando a la estación, porque hoy el gas está caro. Si al diésel le quita el subsidio, vuelve a ser muy rentable el tema. Ya por un tema de diferencia como tal de precio. Ahora, en este momento realmente el de gas está pérdida. ¿Por qué? Porque el camión pesa ¿qué? Más. Es decir, que carga ¿qué? De realmente hoy por hoy, quien tiene un camión de gas es por más un tema de emisiones que por un tema de negocio. Ambiental. Siguen cargando lo mismo porque lo que buscan es compensar con el tráiler. En los tractos uno juega con el tráiler. Llámese un 4x2, que es una mini mula, o una tractomula. Uno juega con el peso del tráiler y compensa, y al final uno carga en teoría lo mismo. Pero si usted es un particular que tiene una plancha y no tiene la capacidad de montarle un tráiler liviano con un corral para ahí mixto en aluminio, o un romar cojos de aluminio que no sirve para todos los tipos de carga, porque no, bobina de acero no le puede ir a meter ahí, el famoso matacachaco que llaman en la costa, no le puede montar ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estás perdiendo por lo menos casi 1 tonelada de peso. Entonces, al final el ahorro, ¿dónde se queda? Ahora, un camión como estos, con caja automatizada, te garantiza algo de ahorro, o por lo menos compensa algo, porque el camión se deja azotar menos, se deja que el manejo sea lo más uniforme posible y lo más correcto. Buenos días. Pero si a eso le metemos una caja manual como pasa en la FAU, y el conductor maneja mal, ¿qué pasa con estos camiones? Con el camión de gas es un 40% menos ruidoso que un motor diésel. Y como es menos ruidoso, cualquier distracción que usted tenga, llámese celular, llámese música, y no voltee a mirar los instrumentos o los relojes, ¿qué va a provocar? Que constantemente usted se salga de la zona de conducción ¿qué? Económica. Y entonces el consumo tiende a ¿qué? Entonces, todos este tipo de tips son cosas contraproducentes en la operación del camión de gas. Por eso la automatizada, para mí la mejor combinación de un camión de gas se llama motor de gas, caja automatizada. Cajas manuales funciona, pero tienes que estar muy encima de los conductores. Por ejemplo, este motor de gas, vamos a ver si le miramos ahorita en las especificaciones que salen en el multi, va a decirnos el rango de torque y de qué régimen a qué régimen. Ese régimen de torque normalmente coincide, vamos a hacer un gráfico como para entender un poco el tema de manejo, y hay que sumarle a eso que nos metieron los retardadores, y que la gente aquí no sabe operar retardador. Vamos a borrar aquí. No saben ni cómo funciona, voy a borrar acá. Y ya volvemos a entrar en detalles de gas. Entonces hay dos curvas generales en un camión, ¿no? En un motor como tal tenemos dos curvas. Normalmente la curva de potencia, que va algo así. Hoy día ya son planas, perdón, voy a corregirla, ya hoy día son así. Y la curva de torque, que son más o menos así. Pero voy a hacerla en otro color para que no quede combinadito y no va a entenderse. Y la curva de torque, que más o menos viene así. Si habláramos del motor de la FAU, esa zona de torque empieza a las 1100 y termina a las 1400. Creo que este debe estar entre 1050 o 1000 a las 1400, tenemos que confirmar.
Pero los motores diésel hoy por hoy, por ejemplo, un Packard arranca desde las 950, el torque hasta las 1400. El Euro 6 de Sinotruck que están llegando con esas mixer que trajo Argos arranca desde ese es 11 litros, desde las 1000 hasta las 1400. Y los 13 litros que van a llegar arrancan también desde las 1000, pero no tienen turbo de geometría variable. Y van a venir unos que arrancan desde las 850 RPM. O sea, cada día el torque está mucho más abajo. ¿Qué es lo que se procura? Que el motor gire cada día más lento. Más lento. Entonces, consejo en temas de conducción. Yo tengo dos curvas, curva de torque, curva de potencia. La curva de torque hoy por hoy es una meseta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un momento en donde la fuerza es la misma y es constante. Esa es la zona que hay una tercera curva que las marcas no les gusta mostrar, porque es que los compromete con información. Que es así más o menos. Que es la curva de consumo. La curva de consumo, que eso se mide también en el laboratorio, normalmente siempre coincide con la zona de torque. Es decir, que la zona eco, que es la que se ilumina el verde en el cuadro de instrumentos, hoy por hoy en la mayoría de los camiones modernos, coincide con la zona de torque. Es decir, que en la zona llana yo debo siempre procurar conducir dentro de la zona económica. Cada marca es diferente. Como les dije, hay motores que hoy van a estar más abajo de esto. Normalmente están marcando todos entre 1000 a 1400 los de gas, pero van a llegar unos que va a ser cada día más abajo, que va a empezar por ahí desde las 950. Entonces ya van a ver que un bombillito se ilumina antes de llegar a las 1000. ¿Cómo pasa con los Packard? Los Packard desde las 950 ya en diésel ya están alumbrando. Van a llegar unos de 900. El Scania Super que lanzaron, que está en diésel solamente en este momento, arranca desde las 850, la zona económica, y llega como hasta las 1250, 1300. Cada día se procura que el motor gire más lento, porque si gira más lento, hay menos ciclos de ¿qué? De combustible. Y también hay menos fricción. Y si hay menos fricción, el motor dura más. Entonces ya se hablan de motores de 2 millones de kilómetros de vida útil. Los que compró Argos son de 1,5 millones, garantizado. Un aparato de esos es motor MAN, sí. Un motor MAN. Ya Cummins en los nuevos también está hablando del 1,000,000 de millas. Sí, cada día se va a empezar. Van a ver ustedes que lo que se busca es que, como el motor gira más lento, genera menos desgaste, consume menos, cumple otras normas de emisiones y eso. Entonces, ¿qué se hace? La caja se pone un poco más ligera y la relación de los ejes se baja. Se pone en teoría más plano, en teoría. Realmente no es que se ponga más plano, lo que pasa es que el funcionamiento de un camión no es solamente motor. Yo que me he encargado en configurar, con la marca europea es muy chévere, porque uno dice cálculo dependiente y uno llega ahí y empieza a jugar con las relaciones y uno casi que todo está automatizando un software y le hace la curva de capacidad de arranque pendiente, capacidad dependiente, ¿sí? Todo se lo hace de una y a cada velocidad genera uno las RPMs en el último cambio. Entonces uno juega con eso. Pues los chinos no te entregan nada de eso. A mí me tocó coger un manual que tenía de MAN, que da todas las fórmulas matemáticas, montarlas en un Excel y yo me comparaba con todas las marcas. Y yo jugaba con eso, miraba capacidad de arranque pendiente en el plan de eso. La mejor combinación ahí para un tractor se llama caja directa y relación de los ejes baja. Si usted va a elegir un camionero, ¿qué relación tiene? Y uno le dice, no, 3.083. Y entonces el no, pero dámelo en dientes, no. Ahí le digo 37 por 12. 37 corona por 12. Y eso es plano. No, no es plano, porque la caja es directa. ¿Qué es la caja directa? Que no tiene sobremarcha. Entonces la caja, la primera es muy alta, la relación la compenso y el motor tiene torque desde más abajo. Entonces, ¿qué pasa? El camión me arranca muy bien en montaña, me hace muy bien en montaña, pero en el plan las RPM me quedan ¿qué? Bajiticas. Eso es lo tan famoso super. Motor que gira más lento y la relación es de 2.4, creo. 2.4 de relación del eje, más baja aún. Es una relación como de 37 por 14, por ahí más o menos. En teoría uno le diría plano, pero no, el camión va y le trepa lo que sea. Y los motores se les sube el torque y la potencia, que es otro error que tenemos en Colombia, siempre configurar a raza. Que un motor 15 litros a 430, eso es una estupidez más grande del mundo. Uno lo que tiene que poner, ¿cómo en Europa? Estos camiones, y son 4x2, de 500 para arriba. El arranque pendiente. Pues lo digo, es que la caja es directa. Entonces, si la primera en una caja overdrive es de 14 giros a 1, en una directa es casi 17 a 1. Más suave. Arranca igual de bien. Solo que la ventaja se gana en que en el plan las RPMs quedan más bajitas. Y si las RPMs cuando yo voy a 80 km por hora, que es la velocidad legal,
me queda más bajita, el consumo también que baja. Esa relación las 10 Packard. Las staff que trajo a Colombia Kenworth tienen 3.083, que es 37 por 12, 37 corona por 12. Esa es la misma relación que yo traje en la Citra que yo configuré, las últimas que configuré. Con motor 480 o motor 540. Caja directa ZF automatizada de solo 12 cambios. Y ya. Directa, o sea, sin overdrive. Y el carro que consume, aparte de que la caja con overdrive consume más combustible. Está comprobado. Porque cuando la caja es directa, las pérdidas energéticas son también los juegos que hay entre piñones. Cuando yo hablo que una caja directa significa que el motor se conecta directamente al cardán. Uno, sí, queda directo. O sea, como si fuera una sola pieza, el volante, el cardán, todo hasta llegar al eje. Esto es tipo de cosita importante. Entonces, el manejo realmente, ¿cuál es? Zona económica. Y en montaña, el ideal es en donde interceden las dos curvas. Cuando yo hablo en montaña es ya en marcha constante, no impulsando el camión. Impulsando hay que subir un poquito más las RPMs para que no se me caiga de la zona de torque. Pero cuando yo ya voy en una marcha sostenida en ascenso, y yo sé que el siguiente cambio no me lo recibe, yo debo procurar ir con solamente el 50% del recorrido del pedal para tener reserva de par, y las RPMs más o menos entre 1500 y 1600 depende del diseño del motor. Por eso la curva es muy importante. Pero la marca ya no publica en la curva. Le toca uno investigar y sacarla. Normalmente, ¿por qué? Porque ahí tengo un torque alto, no el máximo, pero tengo un torque alto, pero también tengo una potencia alta. ¿Todos tienen claro qué es potencia y torque? El torque del motor es el resultado de una palanca, ¿no? ¿Entre quién? Entre el cigüeñal y ¿quién? Y la biela, ¿no? Se habla de par motor, ¿por qué? Porque son dos fuerzas sumadas. Una que va en dirección perpendicular y otra que va en el ángulo que va a la biela. Que se busca que se logre la máxima fuerza de la quema del combustible cuando hay un ángulo de 90 grados, porque es donde uno más hace ¿qué? Palanca, como si fuera la bicicleta que van a arrancar. ¿Torque qué es? Una fuerza aplicada a través de una distancia. Por eso hay una herramienta que ustedes como mecánico manejan que es el torquímetro. El torque es lo que le permite a un camión arrancar ¿en qué? En una pendiente, por ejemplo. Es la fuerza que le permite arrancar al camión en una pendiente. Ese es el torque, fuerza. Ahora, ¿qué es la potencia? La potencia viene del trabajo, de hacer un trabajo. Si estoy hablando de una pendiente para ilustrarlo de esta manera, el torque es el que me puede agarrar las 52 toneladas y me deja ¿qué? Arrancar. Pero la potencia es la que va a determinar con cuánta rapidez voy desde la parte de abajo de la loma a la cúspide. Yo puedo tener dos motores con el mismo torque pero con diferente potencia. Ambos me van a arrancar con el mismo peso, ambos me van a subir igual, excepto que uno lo va a hacer más rápido que el otro.